esta vez en México, donde por cada 100 casos de asesinato, solo en 5 se condena a un responsable. Del año 2010 a 2016 fueron asesinadas 154.557 personas, según los registros oficiales, pero 94% de los casos no tiene un culpable sentenciado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Las razones: la alta impunidad, errores y deficiencias judiciales. En esta parte del programa saludo a Sadi Curi, consultor en materia de seguridad. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muy buenas tardes. ¿El nivel de impunidad tiene algo que ver con la capacidad de gobierno independientemente de los partidos? Porque teníamos un índice alto con gobiernos del PAN, ahora estamos con el gobierno del PRI, del presidente Enrique Peña Nieto, y viene un cambio en el gobierno ahora con Morena, que además su candidato, ahora ya presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, habla de una ley de amnistía. ¿Cómo se puede hacer esta valoración? Híjole, es muy complicado. El tema de la impunidad en México, es un tema muy complejo, muy complejo. Si hablamos de manera muy particular, en el caso de los homicidios que han sucedido en México en los últimos ya 12 años, que están sin resolver, en ese caso hay muchas aristas que deberían de ser materia de investigación, de análisis, de reflexión y evidentemente de corrección. Estamos ante una situación muy compleja en México, porque venimos con una reforma constitucional que nos llevó a un nuevo sistema de justicia que equivocadamente lo seguimos llamando nuevo en México, cuando ya tiene 2 años de estar vigente en todo el territorio nacional. De manera muy particular, en el tema de investigación criminal en México, hemos estado muy rezagados y muy retrasados. Entonces, hablando de impunidad de manera muy particular, si habláramos de los miles de homicidios que han sucedido en México y de los bajos índices de efectividad que ha tenido el gobierno mexicano para poderlo resolver, podríamos hablar o estaríamos, yo prácticamente podría asegurarlo, en una situación donde la autoridad no tiene la capacidad, no nada más una capacidad instalada, no estamos hablando de un recurso material, estamos hablando del personal, de un recurso humano que no tiene la capacitación y la capacidad para poder resolver estos eventos. Me parece muy interesante que lo pongas en ese término. O sea, no quiere decir que porque cambiamos de presidente en México, automáticamente va a desaparecer el problema de la impunidad. Si estamos hablando de un recurso humano que a veces encuentra deficiencias, a lo mejor falta de capacidad, falta de habilidad incluso para hacer justicia en estos casos que se le presentan, tiene que pasar un periodo largo de preparación del personal, de ejecución de la ley como tal. Sí, efectivamente, lo preocupante es que al día de hoy el señor López Obrador, el presidente electo, no ha presentado una plataforma clara respecto a la manera en la que va a enfrentar el tema de seguridad pública. Habla de acabar con la corrupción, lo cual, bueno, me parece muy correcto. Habla de su famosa ley de amnistía, que, bueno, ya hicieron algunas precisiones la ex magistrada que está siendo propuesta como secretaria de Gobernación, pero no hay una sola propuesta de manera muy particular que nos hable cómo va a tocar el tema de la seguridad pública, por un lado, y por otro lado, evidentemente el problema que tenemos en México, de seguridad pública es muy amplio, pero si nos remitimos al tema de la capacitación que tengan o de la capacidad que tienen los funcionarios y funcionarias en México para poder resolver este tipo de eventos, no se resuelve en un sexenio. Estamos hablando que tiene que ser un programa que trascienda al sexenio para poder estar en condiciones de que afronten debidamente este tipo de problemas. Ahora, hay un gran escándalo el día de hoy en México respecto a si el Vaticano va a participar o no justamente en estos diálogos. ¿Nos puedes explicar cuál fue la confusión? Porque al parecer los propios voceros del presidente se pusieron nerviosos, dijeron que sí, pero que siempre no. ¿Cómo sucedió? Pues muy sencillo, los voceros dijeron que el Papa iba a participar y el Papa dijo que nunca se le había avisado y dijo que no iba a participar. Hay que tener muy en cuenta algo. México, por mandato constitucional, es un país laico. Es de los pocos países en Latinoamérica donde la separación del clero y el gobierno es tajante y es muy clara, muy clara. Es un mandato constitucional. Es muy delicado que se trate de involucrar no nada más al Papa, a cualquier
líder religioso de cualquier religión en temas de políticas públicas. Es muy delicado. Insisto, México es un país laico por definición y por mandato constitucional. Y esta laicidad ha costado vidas y ha sido un esfuerzo de años, de décadas, para poderlo conseguir. Yo pienso que la medida de invitar al Papa a que participe en diálogos por la paz es una medida más populista que una política pública efectiva que pueda ayudar a resolver el problema. Hay muchas críticas a este periodo de transición porque el ahora presidente electo sigue dando discursos como si fuera candidato y no logra poner en claro cuáles van a ser las políticas, por ejemplo, la política pública a seguir, aunque tiene a Olga Sánchez Cordero, que tiene un renombre, que tiene un prestigio, no logra aterrizar bien a bien y explicar, por ejemplo, la ley esta de amnistía. Hasta ahora hay más certezas, según tu parecer, que estás en México y que dominas el tema de seguridad pública. No creo. Bueno, es que fueron 12, 18 años donde el señor Obrador estuvo haciendo campaña y bueno, esta inercia le costará trabajo quitársela y entender que ya es presidente electo, que ya es la persona que va a tomar las riendas de este país en unos cuantos días. Entonces, el tema de seguridad pública, vuelvo y repito, no ha habido una presentación donde diga estos son los 4, 5, 6 ejes rectores de mi plan en materia de seguridad pública. Vamos a apostarle al equipamiento, vamos a capacitar, vamos a descentralizar. Este tipo de cuestiones finas y que son muy, muy particulares, no ha habido un pronunciamiento al respecto. Insisto, habla de que va a acabar con la corrupción. Perfecto, adelante. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Vamos, ¿cuáles son las medidas? ¿En qué parte? ¿Cuáles son las políticas públicas que va a aplicar para acabar con la corrupción? ¿Cuáles son las políticas públicas que van a aplicar o cuáles son las políticas públicas a las que va a dar origen esta ley de amnistía? De la ley de amnistía solo han dicho que no va a aplicar para algunos delitos que en México se calificaban como graves, digamos delitos de alto impacto. Ok, ya nos queda claro, pero ¿cómo van a aplicar? Vamos, ¿cuál va a ser la mecánica? ¿Cuál va a ser la operatividad? Digo, yo espero que en próximos días lo puedan hacer, porque al día de hoy no ha quedado muy claro todavía. Te agradezco, Sadi Curi, consultor en materia de seguridad pública, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Al contrario, muy amables, muchas gracias. Hasta luego.